Okay. Good evening, everyone. Welcome to our seventh class of this intermediate English course. Happy New Year. The last time we saw each other was was in the year 2024, right? And now our next class is in the new year, 2025. So Happy New Year for everyone. Muy bien, muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan bien? Good evening, teacher. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, chicos, feliz año nuevo, como les decía. La última vez que nos vimos fue en el 2024. Y ahora nos volvemos a ver en pleno 2025, 6 de enero. Yo sé que todavía hoy es un día festivo, pero tenemos que continuar y tenemos que retomar para así mantenernos al día con el programa. Las próximas semanas, ya fuera de toda la carga que normalmente trae las fiestas y las celebraciones, fuera de esa carga ya y de esas responsabilidades y compromisos y festividades, pues estos meses van a ser meses de mucha carga de contenido, así que debemos de iniciar para mantener el ritmo, para no quedarnos atrás y que luego no se sientan con demasiada información, pero hay mucha información, así que tenemos que continuar. Estaremos trabajando fuertemente durante todo el mes de enero, febrero y parte de marzo. Bien, la semana pasada no nos pudimos reunir, nos íbamos a reunir el lunes anterior, ¿verdad? El lunes pasado. Sucedió algo que impidió que yo pudiese estar, algún imprevisto, nada que ver con las festividades, sino algo que sucedió. Y pues no pude estar. Yo les mandé unos videos complementarios, creo que fue un video complementario acerca de unas expresiones que utilizamos para hablar de cantidad. En la práctica que yo subí el viernes, que tienen hasta el miércoles para completar, tienen que hacer unas oraciones utilizando estas expresiones de cantidad. En el día de hoy vamos a hacer un review rápido de lo que mencionaba ese video, para que así, si hay cualquier duda, podamos ventilarla durante la clase y que así puedan realizar correctamente los ejercicios. Luego de eso vamos a ver el segundo tema, que son las preguntas indirectas, indirect questions. Es un tema bastante fácil, que también pues vamos a estar trabajando con él durante esta semana. Recuerden que tienen que trabajar con los verbos, con la primera hoja de verbos. Yo se la mandé al grupo, la hoja exacta, porque esta semana vamos a tener el quiz de los verbos. Muy probablemente sea el miércoles al finalizar la clase. Es decir, luego de que termine la clase voy a enviar el enlace. Las puntuaciones me llegan de manera automática al Gmail, porque lo vamos a utilizar otra vez con el Google Form, y me llegan automáticamente al Gmail, así que no tengo que darle supervisión directa, sino simplemente me va llegando y bueno, luego yo sumo esos puntos. Ya le diré cuántos puntos va a valer esa práctica como puntos adicionales para que puedan garantizar que puedan pasar el módulo sin ningún problema. Entonces, dicho eso, alguno de los presentes vio el video la semana pasada, revisó el video acerca de el tema. Josías, ¿qué le pareció? Cuénteme, vamos a ver. Bueno, te dije, yo le voy a ser sincero. Yo lo vi, pero ahora mismo no tengo la mente fresca de que, o sea, yo lo vi, lo entendí, pero no tengo la mente fresca de lo que. Ok. Está bien. Dígame, Joanny Aguilera.
Usted dice el video que usted mandó que es de los contables y no contables. Exacto, de las expresiones de cantidad. Quantifiers. Sí, yo lo vi, incluso llené la práctica, pero en realidad me confunden un poco, tengo que practicarlo más. Ok, está bien. Es algo que Sí. vamos a... que yo se los iba a comentar más adelante. Es normal que al principio sean un poco confusos porque se dividen en contables, no contables, unos para menos cantidad, unos para mayor cantidad, unos se usan en negativo. Son muchos detalles a tomar en cuenta, pero lo importante es tener algunos conceptos claros, que es lo que vamos a trabajar en esta noche en la primera parte de la clase. Bien, chicos, dicho eso, déjenme compartir pantalla para mostrarles el tema. Bien, entonces aquí tenemos los quantifiers. Cuando hablamos de quantifiers nos estamos refiriendo a referencias de medida, ¿verdad? Para hablar de cantidades, para saber si hay mucho o poco de algo. En inglés, pues estos quantifiers van a tener distintas clasificaciones. Aquí tenemos un overview, un vistazo general de lo que son los quantifiers. Vamos a trabajar con las subcategorías de contables y no contables. Ya en el módulo anterior estuvimos viendo la introducción de este tema, cuando vimos qué es un sustantivo contable, qué es un sustantivo no contable, etc. Ahora vamos a hablar de los quantifiers, de las unidades de medida que utilizamos o de la referencia de cantidad que utilizamos para los que son contables, los que son no contables, y para también identificar que hay algunos que se pueden utilizar con ambos. ¿Ok? Vamos a ver el desglose. Primero tenemos el caso de many y much. Many y much. Sabemos que utilizamos many para sustantivos contables y much para sustantivos no contables en preguntas y negaciones. ¿Ok? En preguntas y negaciones. We use many before plural countable nouns and much before uncountable nouns. We use them in negative sentences and questions. We don't often use them in affirmative sentences. Entonces, usamos many antes de sustantivos contables y much antes de sustantivos no contables. Lo usamos en oraciones negativas y preguntas. No lo usamos frecuentemente en oraciones afirmativas. Lo que significa que no sería incorrecto utilizarlo en una oración afirmativa, pero no es común. Lo común es usarlo en pregunta o en oraciones negativas, ¿verdad? Ya lo conocemos, el how much, how many de pregunta. Aquí tenemos algunos ejemplos, que sería there isn't much coffee in the jar y were there many people in the party. La primera oración es una oración negativa. Miren que dice isn't. There isn't much coffee in the jar. No hay suficiente café o mucho café en el recipiente. Y la otra es una pregunta. ¿Habían muchas personas en la fiesta? Si nos fijamos, hay un cambio. Vemos much con coffee porque el café es un sustantivo no contable. Y vemos many con people porque people, que es la palabra para gente, ¿verdad? Personas, es un sustantivo contable. Por mucha gente que haya, ¿verdad? Son individuos y se me podría hacer difícil contarlos, pero son contables. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte, many y much. Ambos significan prácticamente lo mismo, mucho, pero en español, pero en inglés uno es para sustantivos contables y otro para sustantivo no contable. Mucho café, no hay mucho café, no había muchas personas en la fiesta, muchas. Bien.
Entonces, luego tenemos la expresión too much, too many, so much, so many. Aquí nos dice, that much many are more common in negatives and questions than in affirmative sentences. La expresión that much o that many es más común en oraciones negativas y preguntas que en oraciones afirmativas. However, sin embargo, we use too much and too many or so much and so many in affirmative sentences. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, there's too much salt in the soup, que significa que hay demasiada sal en la sopa. You eat too many biscuits, tú comes demasiados biscuits. There were so many people that we had to leave. Habían tantas personas que tuvimos que irnos. He ate so much cake that it made him sick. Si se fijan, too much, so many, ambas estructuras, por ejemplo, too much, so much, too many, so many, se pueden utilizar de manera indistinta. Ambas están hablando de mucha cantidad. Much, many, mucho, muchos. El too o el so viene para enfatizar mucha o demasiado, ¿ok? Entonces, there's too much salt in the soup sería hay demasiada sal en la sopa. You eat too many biscuits, tú comes demasiados biscuits. There were so many people that we had to leave. Habían tantas personas que tuvimos que irnos. He ate so much cake that it made him sick. Él comió tanto pastel que se enfermó. Es decir, fíjense cómo tanto, tanta, demasiado, demasiado. Es decir, son reinforcers. Es decir, ellos van a reforzar lo que es la expresión de cantidad para darle esa fuerza de aún más. En este caso, demasiado o tanto, que vendría siendo en español la forma de decir que hay mucho de algo. ¿Ok? Luego tenemos aquí el how much y el how many. Sabemos ya que el how much lo vamos a utilizar con sustantivos no contables y el how many lo vamos a utilizar con sustantivos contables. How many concerts have you ever been to? How many concerts have you ever been to? ¿A cuántos conciertos tú has estado? ¿O en cuántos conciertos tú has estado? How much coffee have you had today? ¿Cuánto café has tenido hoy? Sabemos que coffee es un no contable. Concerts son conciertos. Esto es contable. Estamos hablando en plural. Entonces, básicamente es recordar que el much, sustantivo no contable, many, sustantivo contable. Las expresiones too much y too many, so much y so many, la vamos a utilizar en oraciones afirmativas para decir que hay demasiado. ¿Ok? El that much y el many, pues lo vamos a utilizar normalmente en oraciones negativas. Como por ejemplo, there isn't too many. ¿Ok? O en este caso sería, yes, there aren't too many, or there isn't that much, or there aren't that much. ¿Ok? No sé si han escuchado la expresión that much o that many. Entonces, en el caso de that many sería there aren't that many. Ahí está en negación porque estamos usando aren't. Or there isn't that much. Es decir, no hay demasiado. Es simplemente que el that much y el that many se utiliza normalmente en oraciones negativas y en preguntas. Mientras que el so much y el too much lo vamos a utilizar en oraciones afirmativas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? En el caso de... Ok. En el caso de esas referencias de negativo, pregunta, es un detalle que
es un poquito más complicado porque es algo minucioso, ¿verdad? Como le comentaba al grupo anterior, lo que se busca con esto, por lo menos en esta etapa en la que usted se encuentra, es que por lo menos, usted pueda distinguir entre contables y no contables. ¿Cuál se usa para contables? ¿Cuál se usa para no contables? Y a grandes rasgos, especialmente aquellos que son más específicos, como los que vamos a ver ahora, recordar su uso, que si es positivo o es negativo, especialmente en aquellos que son mucho más comunes y fáciles de recordar, que la distinción es mucho más fácil de hacer. Pero básicamente si usted inicia sabiendo que, o conociendo y teniendo claro que siempre que vea many va a utilizar un sustantivo contable y siempre que vea much va a utilizar un sustantivo no contable, ya ahí usted va ganando, ¿ok? Y que puede identificar a medida de que vamos avanzando en la clase los demás que se usan en contables y no contables y los que se usan en ambos, que esas categorías usted la pueda tener clara en su mente, ya ahí usted va ganando. Ya lo otro, uno se va familiarizando con eso. Uno se va familiarizando con eso. Con los que se usan específicamente en un punto o en otro, porque hay muchos detalles en cada una de estos quantifiers y tal vez en primera instancia no sea tan fácil captarlo, pero como le digo, uno empieza primero con lo general, domina eso y luego de que ya puede identificar cuál se utiliza para contables, cuál no se utiliza para contables, cuál se utiliza para ambos, y eso lo tiene claro, ya lo otro es mucho más fácil, ¿ok? Bien, luego tenemos las expresiones a lot of, lots of y plenty of. Estas expresiones, las tres significan exactamente lo mismo. Hablan de mucho, de mucha cantidad, ¿ok? De mucha cantidad. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estas tres, ojo, estas tres se utilizan tanto para sustantivos contables como no contables. Es decir, yo puedo decir a lot of money, el dinero es no contable, como podría decir a lot of apples, las manzanas serían contables. Entonces, a lot of money, mucho dinero, a lot of apples, muchas manzanas. ¿Ok? We use a lot of, lots of, or plenty of before both plural and uncountable nouns. Utilizamos a lot of, lots of y plenty of delante o antes de sustantivos plurales, contables y sustantivos no contables. ¿Cuál sería la pequeña diferencia especialmente entre estas dos? A lot of es formal y lots of es más informal. ¿Ok? A lot of sería una forma formal, plenty of también, pero lots of es informal. Lo que significa que cualquiera de las tres que usted use estaría bien. Va a depender de la que usted quiera usar o de qué tan formal quiera sonar. En este nivel en el que usted se encuentra, es importante que usted recuerde esto, pero sobre todo que recuerde que puede utilizar cualquiera de las tres para sustantivos contables y no contables. ¿Por qué le digo lo de en este nivel? Porque usted está buscando es comunicarse en inglés. De aquí usted no va a salir a escribir artículos en inglés, ¿ok? Ni a dar charlas en inglés en Estados Unidos, donde información como esta es crucial, o a escribir emails para una compañía. Entonces, ya cuando usted, si en algún momento necesita hacer cualquiera de estas funciones, pues ya esta información usted tiene que manejarlo. Pero mientras tanto, con cualquiera de esas expresiones, usted comunica correctamente lo que quiere decir si quiere referirse a mucha cantidad. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. She spends a lot of time watching TV. Ella, ¿verdad? Pasa mucho tiempo viendo televisión. We had lots of good moments together. Nosotros tuvimos muchos momentos buenos juntos. We've got plenty of time. Tenemos bastante o mucho tiempo. Fíjense que yo podría cambiar la primera con cualquiera de las dos sin alterar el significado. She spends a lot of time. Podría decir
she spends lots of time. O podría decir she spends plenty of time. Y no me cambiaría el significado. We had a lot of good. O we had plenty of. Sería lo mismo que decir we had lots of good. ¿Ok? Puedo utilizar cualquiera. Por último, we've got plenty of time. We've got a lot of time. We've got lots of time. Cualquiera de las tres. Cualquiera de las tres cumple su rol y lo puedo usar tanto en sustantivos contables como no contables. ¿Bien ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, pues vamos a continuar si no hay ninguna duda. Ahora bien, en algunas ocasiones la expresión a lot of y lots of no tienen el of en la estructura. ¿Cuándo se usa de esa forma? Cuando yo coloco el a lot al final, elimino la preposición of. Esta preposición me sirve de enlace, ¿verdad? Si se fijan, yo tengo a lot of seguido de un sustantivo, a lot of seguido de un adjetivo, aquí de nuevo de un sustantivo. Entonces, esta preposición me permite linkear, ¿verdad? Conectar esta parte de la oración con esta otra parte de la oración a través del a lot of para agregar el time, ¿ok? Esta preposición está conectando. Pero si yo lo coloco al final, no hay nada que conectar, por lo tanto no necesito ya que la preposición esté al final. Y es otra forma de decirlo. Por ejemplo, how many beers did you have? I don't know. I had lots o I had a lot. ¿Ok? En este caso, la persona decide utilizar la expresión mucho al final, y como la va a usar al final y no se va a conectar la preposición con ningún sustantivo en este caso, o adjetivo, pues entonces no necesita el of ya. Lo deja así tal cual. Otro ejemplo, I like her a lot. I like her a lot. Ella me gusta mucho. Aquí vemos a lot al final. Yo podría decir I like her lots. ¿Ok? Será posible. El asunto es que está al final, ¿verdad? Que no suena tan bien como a lot, porque es mucho más común. I don't want any more cake. Thanks. I've had plenty. Or I've had a lot. Or I had lots. Como son expresiones que las tres significan lo mismo y las tres comparten el of, es decir, que tienen la preposición of después de el plenty, después del lot, pues yo podría utilizar cualquiera de ellas siempre y cuando recuerde que si la coloco al final, le debo de quitar el of. Ojo con eso. Si la dejo al final, le puedo quitar el of. Le debo de quitar el of. Bien, entonces ya hemos visto que how much, how many lo utilizamos para many, contables, much, no contables, so many, too much, so much, too many, so many. Lo utilizamos en oraciones afirmativas para decir que hay mucho de algo. Y ahora vamos a ver, bueno, y vimos a lot, lots of y plenty of para hablar de mucho, y se puede utilizar tanto para sustantivo contable como no contable. Luego tenemos aquí los quantifiers few, little y a bit of. ¿Recuerdan cuando habíamos hablado de little? Aquí vuelve a aparecer este quantifier. Few lo vamos a utilizar para contables y little lo vamos a utilizar para no contables. Otra distinción. We use a few before plural countable nouns
and a little or a bit of, more informal, before uncountable nouns in affirmative, negative, and interrogative sentences. Es decir, que vamos a utilizar a few delante de sustantivos contables plurales y a little o a bit of delante o antes de un sustantivo, ¿verdad? Antes de un sustantivo no contable. Y lo podemos utilizar tanto en afirmación como en negación como en pregunta, cualquiera de los tres. ¿Ok? Entonces, ejemplo, I have to do a few things this afternoon. Yo tengo que hacer algunas cosas esta tarde. A few things, things es contable, son cosas, ¿verdad? Algunas cosas. Luego tengo, he always gets good results with very little effort. Él siempre saca buenos resultados con poco esfuerzo. Little, mientras que few significa algunos o algunas. Little or a bit of es un poco de, ¿verdad? Pequeña cantidad. Effort, que es esfuerzo, es un sustantivo no contable. Entonces, por eso tenemos aquí little. Sería incorrecto decir, por ejemplo, a few effort. Aunque ambas expresiones están hablando de pequeña cantidad, few se utiliza únicamente con sustantivos contables, mientras que little lo vamos a utilizar con sustantivos no contables. Can you put a bit of sugar in the tea? A bit of es lo mismo que little, un poco. ¿Podrías colocar un poco de azúcar en el té? ¿Cuál será la diferencia entre little y a bit of? Que little es más formal y a bit of es más informal. Simple. ¿Ok? Entonces, en el mundo o en el área de la formalidad tengo a few y little. A few para contables, little para no contables y a bit of también para no contables, pero más informal. Lo que significa que aquí en esta oración yo podría hacer el cambio, ¿verdad? Can you put a little sugar in the tea? Can you put a little sugar in the tea? Será lo mismo que can you put a bit of sugar in the tea? Ambos refieren a una pequeña cantidad, pero uno es más informal. He always gets good results with very little effort. He always gets good results with a bit of effort. ¿Ok? Aquí este very está enfatizando little aún much, aún más. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Entonces, few para sustantivos contables y little y a bit of para sustantivos no contables. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Seguimos. Ahora bien, aquí hay un pequeño detalle, que es un detalle muy interesante. Y es que, si se fijan aquí detrás, me aparece, si se fijan, ven que pone la A aquí entre paréntesis, mientras que aquí no. Bien, esta a bit of no se puede eliminar, por eso no la pudimos usar aquí, porque esa A no se puede eliminar. Pero en el caso de few y little, la A podría estar como no estar presente y su presencia o ausencia significa cosas distintas, transmiten una idea diferente. Por ejemplo, cuando en inglés se utiliza a few como el artículo indefinido a, significa que no hay mucho, pero es suficiente. Cuando se utiliza con little, el artículo a, significa que no hay mucho, pero es suficiente. Mientras que cuando no tengo el artículo en el few o en el little, significa que hay muy poco y por lo tanto no es suficiente. Ok, vamos a poner esto en contexto. Give me one second. Ok, ¿qué es lo que eso quiere decir? Si yo en inglés digo, I have
a few friends. I have a few friends. Yo estoy diciendo que yo tengo pocos amigos. En español se traduce igual, ¿verdad? Pero para el nativo, el hecho de que yo colocase el artículo a delante de few, I have a few friends, significa que yo tengo pocos, pero para mí son suficientes. I have a few friends, yo tengo pocos amigos, pero me son suficientes. Mientras que si yo digo I have few friends y elimino la a, estoy diciendo que tengo muy pocos amigos y no es suficiente. Por lo tanto, quisiera tener más. ¿Sí? Simplemente el hecho de yo agregar o no la a delante de a few da una interpretación distinta. I have a few friends. Tengo algunos amigos. No son muchos, pero son suficientes. Así que no quiero más. O I have few friends. Tengo pocos amigos, muy pocos amigos, y no son suficientes. Lo mismo sucede en el caso de a little. Cuando tengo el artículo a en a little, como por ejemplo, I have a little money. I have a little money. Quiero decir que yo tengo un poco de dinero, pero es suficiente. Pero si yo digo I have little money y me llevo la a, significa que tengo muy poco y que no es suficiente. ¿Sí? Simplemente eliminando un artículo, yo puedo decir algo distinto. Esto es en el mundo de los nativos. Es poco probable, salvo que sean personas muy avanzadas, que una persona que está aprendiendo inglés tome en cuenta estas distinciones al momento de transmitir su mensaje y que su interlocutor capte eso de manera inmediata. Pero es una regla y cuando los nativos sí están hablando, nosotros no somos nativos, cuando los nativos sí están hablando, ellos sí captan esa sutil diferencia en automático. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte ahí? Interesante, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense en este ejemplo. Aquí dice, there's little milk in the fridge. Little milk, porque little es para sustantivos no contables y la leche es no contable. We have to buy more. Fíjense que el artículo a no está. Significa not enough, we need more. Significa que no hay suficiente, necesitamos más. Shall I buy some beers? ¿Debería de comprar algunas cervezas? No, it's okay. There are a few in the fridge. ¿Debería de comprar algunas cervezas o compra algunas cervezas? No, está bien. Hay algunas en el refrigerador. Es decir, hay suficientes, no necesitamos más. Estoy utilizando el artículo a. Y fíjense en este interesantísimo detalle. Do you speak English? Para un nativo, esta respuesta va a tener significados distintos. Do you speak English? No, I speak very little English. Do you speak English? No, I speak very little English. Si se fijan, no está el artículo a. Y lo que le da sentido al por qué utilizaron no. La pregunta es que si tú hablas inglés. No, yo hablo muy poco inglés. El hecho de que no tiene el artículo a y que se inició con el no, me refuerza el hecho de que la persona me está diciendo que habla muy poco inglés y no es suficiente. Por eso dijo no. Y dijo que habla poco. Mientras que aquí, la misma pregunta tiene una respuesta totalmente diferente. Do you speak English? Yes, I speak a little English. Lo que significa que la persona dice, yo hablo un poco de inglés.
No es mucho, pero es suficiente. ¿Sí se fijan? Simplemente el reemplazar un artículo cambió totalmente el sentido de la respuesta y automáticamente la persona antes de iniciar la oración afirma o niega y luego refuerza con lo que sigue aquí. Por lo tanto, sería incorrecto decir, no, I speak very a little English. Porque yo dije que no. Igual aquí, decir, no, I speak a little English. Si no puedo tener una negación, ¿verdad? Decir que no para luego decir que es suficiente. Tengo que decir que no, no es suficiente, o sí, es suficiente. ¿Ok? Entonces, palabras más, palabras menos, es que recuerden eso. A few, a little. Cuando estemos por ahí leyendo textos, esto va a aparecer. Y es importante porque si usted está leyendo una novela, o está leyendo un artículo, o está leyendo un libro, le están diciendo algo al eliminarle eso. Y si usted no lo recuerda, pues no va a captar la idea. Se le va a ir en una película, en una serie, se le va a ir, porque el nativo está transmitiendo una idea simplemente con la presencia o no de dicho artículo. ¿Vamos bien ahí entonces? ¿Les pareció interesante? ¿Verdad que sí? Bien, vamos a continuar. Ya habíamos visto el caso de some, any y no. Lo habíamos visto. Sabemos que some lo utilizamos principalmente en oraciones afirmativas y que any lo vamos a utilizar en preguntas y oraciones negativas. We use some in affirmative sentences and any in negative sentences and questions. ¿Verdad? Ya eso ustedes lo saben. There isn't any sugar in the cupboard. Have you got any new friends? I have some questions to ask you. Sabemos que hay excepciones para esto, pero por ahora esto es lo más importante, que usted sepa que some se utiliza de manera positiva y que any se utiliza para pregunta y negación. En el caso de no, que yo se lo había explicado también en el módulo anterior, utilizamos no en inglés para decir que hay ausencia de algo, ¿verdad? Entonces, como no es una negación, siempre y cuando yo use no en una oración, no puedo tener los auxiliares negando, porque sería una redundancia y por lo tanto sería incorrecto. We use no in affirmative sentences. Por eso dice aquí que utilizamos no en oraciones afirmativas. Por ejemplo, there are es una afirmación. Hay no biscuits left. No hay biscuits. O no quedan biscuits. I have no questions to ask. Yo no tengo preguntas que hacer. Bien. Entonces, esa es la regla. No puedo tener aquí, por ejemplo, que diga there aren't, no. Malo. I haven't, no. Incorrecto. Es decir, no puedo tener dos negaciones seguidas. Si voy a usar no, es porque la oración va a estar afirmando. Si no quiero usar no, pues simplemente digo there aren't any biscuits left. Y listo. O I haven't got any questions to ask. O I don't have any questions to ask. Okay? Okay, sabemos que some, any, and no can be used before countable and uncountable nouns. But if we use them before a countable noun, the noun must be plural. Debemos de recordar, y esto es algo que lo ha estado mencionando la lectura constantemente, siempre que habla de un quantifier como lots of, lots, plenty of, dice sustantivo contable plural, sustantivo contable plural, porque todos estos cuantificadores son plurales, de mucho o de poco, pero son plurales. Entonces yo no puedo tener a lot of apple y comerme la S, porque yo no puedo tener un cuantificador plural con un sustantivo singular, que sería apple. Tengo que tener apples, a lot of apples, lots of apples. Sí, por eso ustedes vieron que constantemente decía sustantivo contable plural, sustantivo contable plural. ¿Por qué? Porque si
Si yo no estoy hablando de pluralidad, yo no tengo que utilizar cuantificadores como mucho o poco, porque es uno solo, ¿verdad? Entonces yo digo an apple y ya yo tengo un artículo ahí, ¿ok? A car y ya yo tengo un artículo ahí, que significa que es uno solo. Pero si voy a hablar de poco o mucho, siempre para los sustantivos contables debe estar en plural. En el caso de los sustantivos no contables, sabemos que ellos no se pluralizan. No decimos ni sugars, ni salts, ni sands. No, es sugar, salt, sand, que es arena, etc. Entonces eso es importante. Eso es lo que estamos explicando aquí. Por eso la primera pregunta tiene esta X de incorrecto, porque en el caso de any, que lo utilizamos para negar o para preguntar con sustantivos contables, el sustantivo siempre debe de estar en plural. ¿Ok? Porque si yo quiero preguntar, por ejemplo, sabemos que en los sustantivos contables yo podría tener una pregunta en singular como una pregunta en plural. Eso es totalmente posible. Ahora, si yo quiero saber de un estudiante, no puedo tener any. ¿Ok? Tengo que tener un artículo indefinido, a o a n, porque estoy hablando de uno solo. Entonces la pregunta sería, ¿is there a student in the classroom? Is there a student in the classroom? No any, porque estoy preguntando por uno solo. Ahora, cuando vaya a utilizar any con sustantivos contables, siempre deben de estar en plural. Are there any students in the classroom? ¿Hay algún estudiante en el salón de clase? ¿Ok? Fíjense, hay un estudiante con hay algún estudiante. Una está en singular, otra está en plural. Siempre que utilizo any con sustantivos contables, deben de estar en plural. ¿Ok? Esto ya lo vimos anteriormente. En el caso de, si esto fuese un sustantivo no contable, sabemos que siempre será en singular con la estructura is there, porque no se pluraliza. Aquí vemos la excepción de some, que aunque some no se utiliza normalmente para preguntas, sino en oraciones afirmativas, existe una excepción que es cuando estamos haciendo alguna oferta, ofreciendo algo o pidiendo algo. Como la famosa pregunta, would you like some help? Ahí yo estoy ofreciendo algo. O can I have some tea, please? Ahí yo estoy pidiendo algo. En estos casos únicos, yo puedo utilizar some en pregunta. En cualquier otro caso de pregunta sería incorrecto. Muy bien, también tenemos el caso de none. None en inglés funge como un pronombre. Significa cero, zero. We use it in affirmative sentences as a pronoun to replace a countable or an uncountable nouns. This means that it's not followed by a noun. Utilizamos none para decir que hay cero de algo, para reemplazar un sustantivo contable o un sustantivo no contable. Es decir, es para evitar repetirlo de nuevo. Y por lo tanto, cuando lo uso, no tengo que volver a mencionar de lo que se estaba hablando. Por ejemplo, there were 3 bottles before we left. There were 3 bottles before we left. And now there is none. ¿Ok? Habían 3 botellas antes de irnos, ahora no hay ninguna. Si ya cuando utilizo none, automáticamente estoy diciendo que no hay ninguna de las botellas, ¿verdad? Entonces no tengo que decir, and now there is none bottles. No, cuando uso none, se cierra ahí. Hay un punto, se acabó. ¿Ok? Pues yo dije none. Sirve como pronombre. Entonces, how much cake did you have? ¿Cuánto pastel comiste? None. Me sirve para responder ninguno, nada, zero. ¿Ok? Entonces, cuando utilizo none, lo uso solo o al final de la oración o como respuesta cuando me están preguntando de algo que es una cantidad y yo quiero decir que es nada, cero, ninguno, lo utilizo como respuesta y no tengo que agregarle más nada. En el caso de none of, igual vuelve a aparecer la preposición of, automáticamente yo sé que necesito conectarlo con algo, ¿verdad? We can also use none of plus noun. Sí, podemos utilizar none of como un sustantivo. None of the questions were answered. Ninguna de las preguntas fueron contestadas. En este caso, none of está conectado con
las preguntas, ninguna de las preguntas. Muy bien. Y ahí tenemos lo que son los quantifiers. En la práctica que está en la plataforma, ustedes tienen que hacer oraciones, 5 oraciones con esos quantifiers, 5 con quantifiers de sustantivos contables y 5 con quantifiers de sustantivos no contables. Es algo bien sencillo, es muy fácil de hacer. Lo que usted tiene que recordar es el sustantivo si es contable o no contable y la expresión de cantidad correcta que va a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, I have a lot of friends. I have a lot of sugar. I have a lot of salt. ¿Sí? Sumamente fácil. Podría decir I have a few friends. O decir I have few friends. Aquí puedo usar tanto a few como few, a little como little. Es decir, porque en este contexto no se está evaluando ese detalle preciso de tengo poco y es insuficiente o tengo poco pero es suficiente. No, porque eso ya es más en otro contexto. Aquí lo que queremos es que usted haga las estructuras correctamente y usted se podría ir por el camino fácil y práctico. Siempre les digo esto porque yo sé que es más fácil preguntarle a Google y que te dé las oraciones. Es fácil también para mí identificar cuando es Google que la hace por el nivel de complejidad de las oraciones que están empleando. Pero si practican con cosas sencillas, que son las cosas que usted va a decir, pues usted aprende a decir eso. Y usted va a decir en algún momento que usted tiene muchos amigos o que tiene mucha ropa, I have a lot of clothes, o que tiene mucho cabello, las mujeres hablan de eso, ¿verdad? I have a lot of hair. Lo que sea, cosas que son del uso diario común, usted la pone en práctica, yo la evalúo y es mucho mejor para usted. Vuelvo e insisto, la idea es que usted pueda por lo menos distinguir cuáles se usan en contables, cuáles se usan en no contables y cuáles se usan en ambos. Hasta ahora, ¿verdad? En el caso de a lot of, lots of y plenty of se usan tanto en contables como no contables. En el caso de some, any, none, none of también se utilizan tanto en contables como no contables. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con la práctica, los ejercicios? ¿Alguien necesita algún ejemplo con alguno específico? ¿O todo está claro ahí? ¿Todo claro, pues? Muy bien, muy bien. Pues, chicos, vamos a nuestro segundo tema de la noche. Estamos, como dicen por ahí, calentando el brazo para lo que viene más adelante. Bien, entonces, es otro tema sencillo. Más adelante es la clase del miércoles y lo que viene. En inglés tenemos preguntas directas y preguntas indirectas. Las preguntas directas son las preguntas que ya ustedes saben hacer, las preguntas que ya nosotros hemos hecho, como where do you live? Eso es una pregunta directa. Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta directa. ¿Qué más? What is the city? When are you getting married? ¿Cuándo tú te vas a casar? Es decir, todas esas preguntas que hemos visto con WH questions son preguntas directas. Es decir, una pregunta que, como diríamos aquí, sin anestesia. Usted va directo al punto. ¿Ok? Las preguntas, o what's your name, todas esas preguntas son preguntas directas. Las preguntas indirectas son preguntas más corteses, en las que usted utiliza una expresión antes de como para suavizar la cosa. Como lo usamos en español también. Cuando uno no tiene confianza con alguien, uno le dice, oye, ¿te podría preguntar cómo te llamas? Te podría preguntar. Oye, ¿te molesta si te pregunto, te molesta si te pido tu número? ¿Te molesta si me siento al lado tuyo? Es decir, uno le agrega como esa introducción, esa pequeña expresión en la que uno no está demandando algo, sino que se pone en una posición de sujeción a la decisión de la otra persona y le dice, oye, si tú quieres, tú sabes. Que no es lo mismo decir a una persona de la nada, decir, oye, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La persona lo podría encontrar un poco extraño porque es bastante directo. Pero cuando uno quiere ser cortés o bastante
amable, uno dice, oye, ¿te podría preguntar cómo te llamas? ¿Te molesta si te a tal cosa? Si utilizamos esas pequeñas introducciones, ¿verdad? Antes de realizar la pregunta. Lo mismo sucede en inglés, pero hay un detalle que debemos de tomar en cuenta. Ok. Entonces, tenemos aquí lo que son las direct questions y aquí tenemos los indirect questions. Ok, vamos a ver. Dice aquí, where is the nearest ATM? ¿Dónde está el cajero más cercano? ATM son las siglas que se utilizan en inglés para hablar acerca de los cajeros automáticos, ¿verdad? Pero esa es una pregunta directa. Una pregunta indirecta sería, could you tell me where the nearest ATM is? ¿Podrías decirme dónde está el cajero automático más cercano? Fíjense, ¿podrías decirme? Diferente a ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Podrías decirme? Otro ejemplo. Where are the restrooms? ¿Dónde están los baños? Do you know where the restrooms are? ¿Tú sabes dónde están los baños? Aquí de nuevo otra pregunta indirecta. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Aquí estoy preguntando directamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mientras que aquí utilizo una expresión introductoria. ¿Podrías decirme? ¿Tú sabes dónde están los baños? Todos nosotros hemos usado esas expresiones en español. Yo las he usado bastante. Cuando yo quiero, aún yo sé que la persona sabe del negocio, del tema, uno le dice, oye, tú sabes. Sí, yo sé que tú sabes, pero es para suavizar la pregunta, para ser más amable, ¿ok? Igual en inglés. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando de aquí para acá? Uno es que tenemos una expresión introductoria, could you tell me? Esta es la expresión introductoria. Do you know? Es la expresión introductoria. Y lo segundo que cambia es el orden. Si se fijan, las preguntas normales tienen un orden que habíamos aprendido ya anteriormente, que utilizan el WH question, seguido por el auxiliar, seguido por el sujeto y el resto de la oración, ¿verdad? En el caso de con el verbo to be, que es siempre único, ¿verdad? Entonces, igual aquí, WH question, el auxiliar, que en este caso vendría siendo el verbo to be, y el resto de la oración. ¿Dónde está? Si se fijan, aquí el verbo to be está al final. Porque mientras que en las oraciones directas, en las preguntas directas, perdón, tenemos un orden que es verbo sujeto, ¿verdad? Is, el verbo to be, es el verbo, seguido por el sujeto, que es quien se habla en la oración. En el caso de las preguntas indirectas, la pregunta se desconstruye y se convierte en prácticamente una oración. Y por eso vemos que tenemos un orden diferente, que es subject-verb, que es que tenemos primero el sujeto y luego el verbo. ¿Sí? Fíjense, el verbo to be está aquí, luego tenemos el sujeto. Aquí tenemos el sujeto, que sería el ATM, y luego tenemos el verbo to be, que está al final. Tenemos distintos ejemplos porque podrían cambiar dependiendo de qué pregunta se esté haciendo. ¿Cuál es el auxiliar? Aquí tenemos tres. Nos vamos a enfocar en estos tres, que son los más comunes. Entonces, en el caso del verbo to be, ¿dónde va? Al final. Si yo le pongo esta pregunta para que usted la convierta en una pregunta indirecta, ya usted sabe que si ve el verbo to be, el verbo to be va a ir al final de la pregunta. El verbo to be va al final de la pregunta. Todo se queda igual. Simplemente lo desplazo y lo coloco delante. Lo desplazo y lo coloco delante. ¿Ok? Y le agrego la expresión que quiero usar. Could you tell me? Do you know? Porque yo puedo preguntar, do you know where the nearest ATM is? Sí, estas expresiones que están aquí delante quedan a mi juicio, la que yo quiero usar, ¿verdad? Porque es simplemente para yo acomodar y ser más cortés con mi pregunta. ¿Qué sucede en el caso del auxiliar do? Sabemos que hay una diferencia entre el be y el do. El be normalmente, cuando se utilizan las preguntas, significa algo. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Verdad? Tiene un sentido. En el caso del auxiliar do, no significa nada como auxiliar. Simplemente está ahí para cumplir un propósito gramatical. How often do the buses run? Okay, aquí tenemos la expresión how often,
seguido por el auxiliar, seguido entonces por el sujeto y luego el verbo, ¿verdad? En el caso de cuando tengo el auxiliar do y does y veo la pregunta indirecta, tengo de nuevo mis expresiones corteses. Can you tell me? Podrías decirme. ¿Ok? Do you know? La misma de arriba. Aquí tenemos can y could. Sabemos que can es posible y could también, siendo could mucho más amable y formal que can. Ok, entonces, si se fijan, esta pregunta y esta son prácticamente la misma. Lo único que hace falta es el auxiliar. Como ya yo alteré esta pregunta y la convertí prácticamente en una oración, tengo que eliminar el auxiliar porque ya no estoy preguntando como preguntaba anteriormente. ¿Ok? Entonces, a diferencia del verbo to be, que lo tengo que colocar al final y no lo puedo eliminar porque tiene sentido dentro de la pregunta, en el caso del verbo do, que es un auxiliar que no significa nada dentro de la pregunta, lo único que tengo que hacer si tengo preguntas con do o does es eliminar el do o does de la pregunta y automáticamente tengo ya mi indirect question. Simplemente le agrego la expresión al inicio que quiero utilizar. En este caso, can you tell me o do you know? ¿Sí? Fácil, ¿ok? Y por último tenemos en el caso de can. Sabemos que cuando utilizamos los verbos modales en preguntas, ya vimos el caso de can como verbo modal. Vamos a ver verbos modales más adelante otra vez. Where can I catch the bus? ¿Dónde puedo yo conseguir el autobús? Sabemos que tenemos el auxiliar, que los verbos modales venían siendo como un tipo, ¿verdad?, de auxiliar. Lo tengo antes del sujeto, ¿ok? Pero, cuando lo paso a pregunta indirecta, hay un cambio. El sujeto va primero y luego va el can. Si recuerdan cuando usábamos el verbo can, hacíamos preguntas can I, can you, que yo les estuve diciendo que utilizamos los verbos modales al principio, siempre cuando vamos a preguntar. Recuerdan que cuando íbamos a responder, yo decía, por ejemplo, I can ride a bike. Yo puedo montar bicicleta. I can. Para responder. Para preguntar, can I ride a bike? Es la misma estructura que está en la primera parte. Where can I? Where can I? ¿Por qué? Porque estoy preguntando y se mantiene la estructura de pregunta. La pregunta es can I y yo le agregué el WH question para saber dónde puedo, ¿verdad? Entonces, cuando voy a hacer la pregunta de forma indirecta, el can I pasa a I can. Se convierte en una oración. Entonces, en vez de decir, where can I catch the bus? Yo digo, where I can catch the bus. Si se fijan, esto que está aquí es un cambio, ¿verdad? Esto es un cambio, esto es un cambio, esto es un cambio. Esto es válido cuando yo agrego esto delante. Ojo con eso. Esta estructura con esto así, es válido cuando yo agrego estas expresiones delante. En ausencia de esas expresiones, las estructuras de las preguntas son tal cual. La vemos aquí. No la puedo cambiar porque sería incorrecto. Bien. En este caso, en las preguntas indirectas sí yo puedo tener esas alteraciones. Pero las preguntas directas son de esta forma. Si usted quiere preguntar así, es porque usted va a agregar un could you tell me, can you tell me, do you know. Pero si usted no me va a preguntar a mí de manera cortés, si usted va al punto, where is, how often do, where can I, ¿ok? Más ejemplos, ¿ok? Aquí tenemos más ejemplos. Tenemos, do you know what? Could you tell me where? I was wondering where. Do you know what? Could you tell me if? Can I ask you what? Hay más formas de cómo iniciar esas preguntas. Pero por ahora, no vamos a añadirle todas esas variantes. Nos vamos a quedar con las principales. Could you tell me? Can you tell me? Do you know? Ya lo demás es simplemente, ¿verdad? Que hay otras formas de cómo hacerlo. Pero si usted aprende a usar estas, could you tell me, can you tell me, do you know, usted va bien. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte ahí de los indirect questions? Bien.
Bien, chicos, entonces, wow, hemos terminado en tiempo récord. Bien, aquí tenemos lo que les explicaba de cómo cambia de subject a verb. Es prácticamente lo mismo, más preguntas. Entonces, en su práctica, no en la de ahora, la que yo subí el viernes, sino la que voy a subir el miércoles, van a tener un ejercicio con esto, ¿ok? Vamos a trabajar con eso. Puede ser que yo le coloque preguntas directas para que usted la convierta en indirecta. Puede ser que sea eso. O que lo mande directamente a hacer preguntas directas y que ustedes la conviertan en indirecta. Probablemente para tener más control del ejercicio yo les ponga algunas preguntas directas y usted la convierte en indirecta y algunas preguntas indirectas para que usted la convierta en directa. Y así se familiarice con eso, ¿ok? Si se fijan, con este proceso usted vuelve a repasar las estructuras de las preguntas y así vuelve a afianzar ese conocimiento que lo necesita. Lo necesitan. Bien, ¿qué tenemos para el miércoles? Para el miércoles vamos a ver 4 temas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver el tema de comparing houses and apartments. Vamos a ver cómo se comparan. Vamos a ver algunas expresiones como as, que creo que el otro día estuvieron preguntando. De comparación. Vamos a ver el famoso verbo wish, que es el verbo de desear y su estructura, cómo se hace correctamente. Vamos a ver algunos adverbios de secuencia que nos van a ayudar, por ejemplo, a hacer recetas. Y vamos a ver cómo uno ve esto en las recetas de cocina y eso. Primero esto, luego aquello, cuáles son esos adverbios. Y por último, vamos a ver unos cuantos phrasal verbs. Phrasal verbs. Esto es para el miércoles, ¿verdad? Para el miércoles. Aquí yo puse next Monday y puse algo del miércoles, sorry. Déjenme yo arreglar eso, porque ahorita se me confunden. Tú lo vas aquí. Ok. Ok. Vamos a quitarle ese. Ok. Bien, entonces, abro de nuevo. Para el miércoles, al finalizar la clase, voy a enviar el quiz de los verbos. Los primeros 20 verbos, ¿verdad? Que estaban supuestos a, que nosotros los abarcamos en diciembre. Nos faltó repasar únicamente como los últimos 7, pero por el asunto de las festividades, aquello, no se hizo como se debía y algunas cosas que sucedieron, pero igual hay que completar lo que nos propusimos, ¿verdad? Entonces, el miércoles, al finalizar la clase, yo les voy a mandar el quiz de igual que el otro en Google Form para que ustedes estén atentos y estudien y repasen esos verbos, ¿ok? El miércoles, al finalizar la clase, vamos a hacer el quiz con los verbos. El lunes 13 de enero, es decir, el próximo lunes, vamos a tener nuestro primer Kahoot de los temas que hemos visto, ¿ok? El próximo lunes, a primera hora, vamos a tener nuestro primer Kahoot. ¿De qué va el Kahoot? De todo lo que hemos visto en diciembre. Las cosas básicas, especialmente muchos quantifiers. Así que estudien para el Kahoot el lunes. Yo lo voy a estar anunciando, pero el lunes vamos a tener el Kahoot y vamos a retomar, vamos a ver si podemos avanzar bien el miércoles, vamos a retomar el texto. Recuerden que hubo un texto que mandamos que no logramos completar. Alguien empezó a leerlo y nos quedamos con 2 textos pendientes que era acerca de las tradiciones. Y vamos a seguir trabajando con la lectura de los textos y la interpretación para que puedan ir aprendiendo a leer en inglés, interpretando en inglés y lo que estamos viendo en gramática lo vean en acción y así se le haga mucho más fácil ir asimilando. Entonces ahí tienen la carga de esta semana. El miércoles esos 4 temas. El quiz al final de la clase. El lunes el Kahoot, que va a estar bastante interesante. Y probablemente vamos a ir con los textos. ¿De qué depende que el lunes veamos el texto? De qué tanto avancemos el miércoles, porque tenemos que avanzar junto con esto.
tenemos que avanzar la gramática para poder seguir avanzando o introduciendo los textos en el programa. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Bien, si todo está claro, pues pasen muy buenas noches. Have a really good night. Rest of the night. See you on Wednesday at 8 p.m. Recuérdense que la práctica cierra el miércoles, así que no la dejen para el final. Mañana, Dios mediante, sí, voy a estar corrigiendo y mandando las notas al grupo, así que ya saben. See you guys. Goodbye. Good night. Good night, teacher. Good night.